Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Sí, es espiritual. Y sí, estamos compartiendo la luz. Y sí, aceptamos que estamos equivocados. Lo más fácil del mundo es equivocarse. Lo más difícil del mundo es corregirse, es rectificar, es restaurarse. ¿Por qué? Porque no solamente cuesta parte de nosotros mismos, en autoexplorarnos, en negarnos a sí mismos, sino que cuesta recursos importantes. Hagan la prueba. Traten de corregirse de un error que hayan cometido contra alguien o contra alguno para que vean lo costoso del asunto. Entonces, cuando Pablo habla aquí de que no somos justos, entonces viene el asunto del pecado original, de la sangre de Adán, que porque como Adán pecó, también nosotros somos pecadores, pero vino el Cristo, nos salvó y en la fe en Él también somos salvos. Es decir, un hombre nos trae la muerte y un hombre nos trae la vida sobre la vida. Y esto es algo muy interesante. Ahora, quiero profundizar más en el asunto de Pablo en Romanos. Estamos analizando o dando una exégesis diferente a Romanos 7, desde el 14. Cuando dije exégesis, quiero decir interpretación. En el versículo 14 de Romanos 7 compartimos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Maravilloso, porque esto es lo que nosotros llamamos, o lo que les comunico a ustedes, el yo psicológico pluralizado. Es decir, el ego que tanto adoramos. Llámenlo aquello, llámenle sombra, llámenle alter ego, llámenle ego inferior, llámenlo como quiera. Nosotros lo llamamos anticristo dentro de nosotros. Y todo el mundo lo tiene, óigase bien. Ahora bien, cuando despertemos conciencia, nos daremos cuenta de eso. Mientras nuestra conciencia esté letargada, en estado de sopor, distraída, identificada con el mundo material, con nuestros sueños y orgullos, etc., jamás nos vamos a dar cuenta de que estamos en ese nivel. Ahora, continúo, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sin comentario, maravilloso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es, ¿cómo les digo? O sea, ¿cómo nosotros no podemos entender en nuestro corazón estas palabras absolutamente espirituales de Pablo? Esto es lo que necesitamos comprender para que dejamos de ser lo que somos. Ahora, después entramos en otra etapa, que es destruir eso, que ahí es donde tenemos que llegar y esa es mi propuesta. No solamente en darnos cuenta, no, en destruir eso entre nosotros, porque eso está ahí. Así nosotros hagamos el juramento que hagamos, ahí está. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros decimos que no porque nosotros sabemos más que Pablo y nos ofendemos y somos muy delicados. Pero Pablo, al menos él lo dice y lo dejó escrito. Porque según el hombre interior, no deleito en la ley de Dios. Aquí él habla entonces de que el hombre es unidad múltiple perfecta dentro de sí mismo. Es decir, Pablo está diciendo aquí, en mi hombre interior, según el hombre interior y según el hombre celeste de Pablo, es decir, el hombre de los cielos, que viajó al tercer cielo, al cuarto cielo, etc. Él dice aquí, nos está dando la oportunidad de que reflexionemos de que el hombre es una multiplicidad dimensional. Es decir, el hombre emocional es una dimensión del hombre. El hombre pensante es una dimensión del hombre mental. El hombre volitivo, el hombre autonómico, dijéramos que tiene autonomía, el hombre de agenda, el hombre de proyecto de emprendimiento, es el hombre aquel de la acción, de la dimensionalidad de la voluntad, que se relaciona con el deseo. Pero también existe el hombre de la fuerza, que es el hombre tetradimensional, que es el hombre, dijéramos, que se relaciona con la energía, que es el cuarto principio del hombre. Pero también existe el hombre físico, el hombre materia, es decir, el de nervios, el de hueso, etc. Ahora, no podemos considerar que el cuerpo desea.
El cuerpo desea por la mente y a la mente llega el deseo por las glándulas endocrinas. Ahora, el cerebro no es la mente. Esto es lo que quiero destacar. Continúo. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una enseñanza maravillosa de Jesús el Cristo, ¿no? Cuando Él, un domingo de Ramos, entra victorioso, solemne, a la Jerusalén celestial simbólica, montado en un borrico. Cuando nosotros estudiamos varias culturas, los libros sagrados, entendemos mejor. A la luz del mundo oriental, la mente está simbolizada por un corcel indomable, está simbolizado por un burro, y en otras culturas de la meseta central del Asia, como la China, está simbolizada la mente por un mono, en los egipcios por un mandril, y ahí hay coincidencia, pero el Cristo lo simbolizó con un borrico, es decir, un asnillo salvaje, no había sido montado por nadie. Ahora, ¿qué simboliza ese asnillo? La mente, es decir, el Cristo domina la mente, porque en la mente es donde se encuentra básicamente el yo, el ego, el anticristo, el inicuo, la ciencia materialista, la razón. ¿Por qué la mente no sabe del espíritu? Porque no lo conoce. La mente no puede conocer ni reconocer las manifestaciones crísticas, como el amor, como la iluminación, como la paz. Porque fíjense ustedes, ¿por qué nosotros no tenemos paz? Por la mente. Cuando la mente se cristifica, viene la paz en un nivel importante. Pero para cristificar la mente se necesita que en esa dimensionalidad de ese hombre, el Cristo esté presente. Porque el Cristo está presente en varias dimensionalidades, pero pregunto, ¿en cuál de ustedes de esa dimensionalidad está el Cristo? ¿O está en todas? Porque si está en todas, fueran un Cristo de verdad. Y las obras hablaran por vosotros y por mí. Pero entonces en alguna dimensionalidad, de esas dimensionalidades del hombre que habla Pablo, tiene que estar siempre el Cristo. Por eso el Cristo necesita un templo. Hay que edificar ese templo y está enseñado por él cuando él dice, toma tu cruz. Y esto pertenece a los misterios de Melchizedek, como siempre se los he comentado. ¿Qué más quiero compartir con ustedes? De que hay algo interesante. Cuando se hace el trabajo, la obra, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y se cumple, de hecho, en el perfeccionamiento del amor, entonces nosotros, conscientemente, o en otras palabras, ya nuestra conciencia despierta y organizada, nos da acceso a lo real, nos da acceso a la región celeste que habla Pablo, mucho más allá de la mente. Y en esa región, en esa dimensionalidad celeste, somos instruidos, somos nutridos por la sabiduría. Ahora, queda el tema del Espíritu Santo, porque todos nosotros sabemos que el Padre envió al Hijo para salvarnos, con el pacto de la redención y de su sangre. Pero sabemos que la redención no solamente es pago de sangre, sino que también es volver al Edén. Es decir, despertar en el amor, amarnos y ser en el amor. Cuando nosotros logramos ese estadio dentro de nosotros, nos convertimos en Dios prácticamente, porque Dios es amor. Entonces, quien ama es un Dios. Y por eso está escrito Dios es hoy. Pero claro, sin el ego, porque el ego no sabe amar. Y ahí el otro detalle. Por eso es que hay que desintegrar el ego. Esto no tiene vuelta. Esto no tiene más razonamiento. Ahora, el que quiera, que lo haga. El que lo entienda, que lo analice, que profundice, porque esto es totalmente libre. No es una ley que nosotros comprendamos lo de la muerte del ego, no. Es más, eso no le gusta a nadie. A nadie, cuando digo a nadie, estoy diciendo a los escogidos. Los escogidos no les gusta este tema del ego, no. ¿Por qué? Porque a nadie le va a gustar que se metan con su yo. Pero, como el Cristo dice, niégate a ti mismo, y mi deber es dar testimonio de eso, digo a los que me escuchan, dedicado cada instante a negarse a sí mismo. Autoexplórense con la autoobservación psicológica y descubran sus propios errores.
y destrúyalo dentro de sí mismo a través de la fuerza crística, de la fe y de Dios Madre. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, hay algo que dijéramos de ampliar, porque resulta ser que el Espíritu Santo tiene que ver con el fuego de Pentecostés y tiene que ver de alguna manera con el don de lengua. Pero resulta ser que cuando uno estudia la fuente de donde viene el Espíritu Santo, que repito, es de la Cábala, es del Zohar, de esos textos, y así es, vemos que el Espíritu Santo no es como nosotros entendemos. Nosotros entendemos una parte, la parte occidentalizada, pero la parte complementaria del Espíritu Santo no lo hemos entendido. Y entonces realmente eso es una tragedia de cultura, porque nosotros hemos descuartizado a Dios y hemos convertido la salvación en un negocio, porque en el fondo ignoramos los misterios crísticos de Melquisedec. Ustedes quieren ser cristianos de verdad. Este servidor anhela ser cristiano de verdad. No solamente necesita la fe, sino que necesita trabajar en la cruz, en los misterios de Melquisedec. Todo lo que esté fuera de Melquisedec no es cristiano. Podrá ser lo que ustedes quieran, pero cristiano no. Esto es algo muy interesante que quiero dejar claro aquí y ahora en forma contumaz. Realmente, hermanos, hasta aquí puedo expresar mi inquietud. Solamente me queda, en gratitud infinita, exhortar a la audiencia a vestirse de amor, porque esa es la resolución de la ecuación. Esa ecuación, para nosotros lograr la liberación, para nosotros lograr la anhelada iluminación, lo que los budistas llaman la budeidad, necesitamos del amor. Pero el amor es el Cristo. Lo vuelvo a decir una vez más, lo diré siempre, no es porque no tenga nada que decir, sino porque esa es la solución. El Cristo es el amor, pero Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos, estamos, dijéramos, siendo partícipes de la fuerza crística, no solamente como energía, como fuerza, sino como presencia, y en esa misma medida somos copartícipes de nuestro Padre, porque el Cristo vino a traernos una enseñanza, que era el reino de los cielos. Entonces, cuando es el reino de los cielos, no es el reino de este mundo, no. El reino de los cielos es el reino de nuestro Padre Madre, es decir, está hablando de el ser dentro de nosotros. ¿Quién es el ser? Fuera de lo teológico, es Dios, filosóficamente es Dios. Es lo que quiero expresar. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que empezar con una reflexión profunda. Y eso es algo natural. Eso no es por convencer. Fíjense ustedes, si Moisés no convenció al pueblo, ¿quién está interesado entonces en convencer a alguien aquí? Porque nadie le creyó a Moisés. Sin embargo, Dios lo destruyó. Ahora bien, viendo el Cristo, tampoco le creímos. Han pasado 2000 años y tanto. Se sigue difundiendo la palabra del Cristo, pero jamás en la vida la evolución terrestre como civilización había llegado a tal barbarie como actualmente. Jamás se había desarrollado el mal tan espantosamente como actualmente lo está haciendo la raza aria, que es la quinta, aquí y ahora. Por eso nos espera un gran cataclismo que es el fin del fin. En esa reflexión, ¿cuál es el llamado? Dentro del poco tiempo que queda, no hay otro llamado: arrepentirnos. Mi deber es llamar al arrepentimiento. Mi deber es llamar al perfeccionamiento en el amor. Mi deber es exhortarlos a ustedes a la reflexión evidente del ser para que escudriñen dentro de sí mismos lo que son. Que estudien estas palabras de Pablo, que son labradas en el orto purísimo de la divina lengua, que está escrito en oro, en diamante, para nuestra conciencia. Esa es la exhortación aquí y ahora. Estamos terminando nuestra edición 56 de Construyendo Humanidad. Espero me puedan disculpar haber herido cualquier susceptibilidad. Solo quiero hacer énfasis y exhortación en el estado psicológico equivocado en que vivimos, en nuestro amor propio nefasto, para que en el arrepentimiento despertemos en el amor el espíritu de salvación opere y obre en nosotros, para que a través de ese amor logremos la hermandad, la liberación, la no violencia, la paz y la prosperidad. En el nombre del Cristo,
que la paz más profunda, que es su paz, reine en vuestro corazón y en vuestros espíritus, para que sean partícipes de la luz, y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. Gracias a la audiencia.